Ningún siglo como el siglo XX generó tantos cambios en la vida colombiana. Fue un siglo contradictorio entre las ideas de paz y la violencia. Se inició en guerra y posteriormente con las promesas de buenaventuranza pactadas en 1902 a bordo del Wisconsin en la bahía de Panamá, que pusieron fin a la Guerra de los 1000 días y se terminó con la oleada de violencia generada por la caótica mezcla de subversión, paramilitarismo y narcotráfico. Al comenzar la centuria éramos un país de 5 millones de habitantes y al concluir ya pasaba de los 40 millones de habitantes. Y sí, obviamente, con relación a las naciones desarrolladas, sigue en un puesto de retaguardia, pero con relación a sí misma avanzó un 500% en estos últimos 100 años. Este conflicto bipartidista terminó con miles de muertos, una crisis institucional y económica, deudas internas y externas, y la pérdida de Panamá el 3 de noviembre de 1903. La Guerra de los 1000 días, que se prolongó por un poco más de 3 años, culminó dejando al país afectado y fragmentado social, económica, política y hasta geográficamente, con una de las mayores pérdidas de parte de su territorio con la separación del departamento de Panamá. Aunque la crisis económica que vivió el país es una consecuencia importante de la Guerra de los 1000 días, no fue el resultado de esta. En realidad se venía desarrollando con anterioridad por la caída continua de los precios internacionales del café, debido al rol destacado que tenía este producto en las exportaciones. Sin embargo, la guerra agravaría la situación económica gracias a las continuas emisiones de papel moneda, un gran error por parte del gobierno como una estrategia para sortear la falta de recursos económicos generados por el conflicto bélico, produciendo finalmente un caos en el sistema monetario y en los precios de las mercancías, bien sea por la escasez de estas o por la continua devaluación, además de muchas deudas, una alta inflación y la necesidad de reconstruir una economía saqueada por la guerra. Transcurrida la primera década del nuevo siglo, el mundo se ve envuelto en el primer conflicto bélico de orden mundial, que afectó a todos los países del mundo en escalas diferentes. Por ejemplo, en Colombia, cuando se inició la guerra, el lento abandono de las inversiones alemanas e inglesas hizo que la economía local entrara en crisis y evidenciara que no contaba con la preparación para el intercambio comercial con países desarrollados, de quienes era totalmente dependiente. Estados Unidos comenzó su intercambio comercial con Latinoamérica ante el abandono de Alemania e Inglaterra de este mercado. Los norteamericanos empezaron a comprar el café colombiano y a ser el sustituto de los bienes que antes se importaban de Europa. El conflicto europeo y sus implicaciones en Colombia obligaron a la economía local a industrializarse, obviamente a su manera. Requirió que el aparato productivo generara algunos elementos propios para subsanar su demanda interna, por lo que se dispararon los cultivos de arroz, trigo, cacao, tabaco y en algunos casos se lograron vender excedentes al nuevo país vecino. Sin embargo, estos esfuerzos no alcanzaron para suplir la demanda nacional, lo que hizo que se subieran los precios de estos artículos y esto causara un problema de inflación. Sin embargo, con la entrada de los norteamericanos a la guerra, volvió la crisis al país, que se agravó porque no había más socios con los que se establecieran relaciones comerciales duraderas. Esto creó mucho desempleo hasta el final de la guerra y posteriormente, pero por otro lado sembró la semilla de lo que será una nueva relación económica con este socio continental hacia el futuro. Para atender la creación y el funcionamiento de nuevas instituciones, el Estado tuvo en los siguientes 4 años una bonanza de recursos que le permitió financiar importantes proyectos.
Según los economistas, fueron alrededor de $880 millones que llegaron a las arcas de las naciones por 3 razones. La primera, la indemnización del Canal de Panamá por $25 millones. La segunda, una bonanza cafetera que representó entre los años de 1924 y 1929. Y la tercera, créditos contratados con bancos de Nueva York para modernizar la infraestructura vial y portuaria, un flujo de dinero que llegó al país hasta la Gran Depresión que comenzó en 1929. En síntesis, la Primera Guerra Mundial significó para el país, además de una crisis económica propia del contexto histórico, una oportunidad para que el Estado pudiese organizar su institucionalidad y realizar su propia revolución industrial. A la vez, generó una búsqueda de nuevos mercados para sus productos, fruto de nuevas alianzas estratégicas que todavía se mantienen vigentes gracias a la globalidad de la economía. Por otro lado, finalizando los años 20, se vivió la crisis económica desatada por el desplome de la Bolsa de Nueva York, ocurrida el 29 de octubre de 1929. Y es uno de los hechos que afectó directamente a millones de personas en diferentes países del mundo durante ese siglo. En el caso colombiano, para el año de 1929, varios colombianos pudieron sintonizar las primeras emisoras radiales del Estado, donde se pudo informar rápidamente a la población civil sobre los conflictos y el estado económico mundial. El país comenzó a enfrentar una nueva crisis económica producto de la caída de los flujos de capitales y el precio del café por motivo de la Gran Depresión que comenzó a sufrir Estados Unidos en ese año, y el cual provocó que el Producto Interno Bruto de Colombia se redujera durante 2 años consecutivos. Normalmente se piensa que el periodo de la violencia comienza en 1948 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y consecuentemente con el Bogotazo. Pero las tensiones entre el Partido Liberal, el Partido Conservador y algunos sectores de la sociedad comenzaron mucho antes y se intensificaron en el año de 1945. Con un aumento desproporcional de los homicidios a causa de disputas ideológicas en diferentes departamentos del país. No obstante, los acontecimientos que marcaron el periodo de la violencia fueron, en primera medida, el ya mencionado asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, el cual ocurrió el 9 de abril de 1948, cuando en la ciudad de Bogotá se celebraba la Conferencia Panamericana que dio nacimiento a la Organización de los Estados Americanos, OEA. Como consecuencia de su fallecimiento, se impulsó una fuerte revuelta que fue llamada el Bogotazo y que se extendió rápidamente en todo el territorio nacional. Estos sucesos desencadenaron actos violentos como la destrucción de documentos y archivos, incendios a edificios públicos, asaltos y destrucción a comercios, asesinatos a funcionarios, atracos a iglesias, entre otros destrozos. Cabe mencionar que al presunto asesino de Jorge Eliezer Gaitán lo asesinaron en medio de la plaza y aún sigue sin saberse ciencia cierta si este fue o no el culpable de su asesinato. No obstante, en el transcurrir de los años, los gobiernos seguidos a la muerte de este líder liberal estuvieron inmersos en la guerra, con una violencia desproporcional en medio de masacres, despojos, desplazamientos forzados y una crisis institucional que ocasionaría un golpe de Estado en 1953 con la llegada de una figura militar al poder. Los líderes políticos, tanto liberales como conservadores, motivaron un golpe por parte del general Gustavo Rojas Pinilla al entonces presidente Laureano Gómez, con el fin de atacar las fuerzas comunistas levantadas en armas
y con la idea de regresar a la democracia que se había perdido. Gustavo Rojas Pinilla estuvo en el poder desde el 13 de junio de 1953 hasta el 10 de mayo de 1957 con su renuncia. Su gobierno estuvo caracterizado por importantes logros sociales durante su gestión, como es el voto femenino y la llegada de la televisión colombiana. Esta nueva bonanza de la economía cafetera sostuvo de cierta manera al país y también propició la migración del campo a la ciudad. Por otro lado, el petróleo ya representaba un valor importante para el país, puesto que para el año de 1949 Colombia se convirtió en el 9º país que más petróleo producía a nivel mundial, gracias a la perforación de cientos de pozos, lo que representó un importante aumento en los ingresos nacionales, así como la ocupación de más de 15.000 personas en la industria petrolera. Para esta época ya podíamos ver la influencia del Estado benefactor colombiano, puesto que la mortalidad infantil disminuyó en un 50% y las tasas de natalidad alcanzaban importantes cifras, producto de políticas implementadas que lograron mejorar las condiciones de vida en las zonas urbanas, llevando así servicios públicos como el agua potable, el alcantarillado, energía y servicios médicos. Estos cambios sociales fueron también motivados por la industrialización que buscaba el país durante los años 60. El presidente Carlos Lleras Restrepo llevó a la práctica su convicción de que era necesario que el Estado interviniera definitivamente en los distintos sectores para lograr el avance económico y el progreso social que tanto se había buscado en el país. El modelo interventor utilizado por el Estado colombiano logró que las exportaciones que se llevaran a cabo en el país comenzaran a tener fuertes controles nacionales y se crearon entidades encargadas de controlar los ingresos de mercancías, las exportaciones y los precios de los productos, así como entidades encargadas de fomentar el crecimiento industrial. Desde el Ejecutivo se discutía con frecuencia la necesidad de llevar a cabo reformas económicas que beneficiaran a toda la sociedad colombiana siguiendo parámetros económicos exitosos. Carlos Lleras Restrepo fue uno de los 4 presidentes del periodo del Frente Nacional. El Frente Nacional fue un pacto político entre los partidos liberal y conservador con el objetivo de sacar del poder al general Gustavo Rojas Pinilla, quien luego de un golpe de Estado en 1953 pretendía perpetuarse en el poder. Dicho acuerdo estuvo vigente entre los años de 1958 a 1974 con su disolución. El Frente Nacional se extendió por 16 años y finalizó con la elección y administración de Misael Pastrana Borrero, elección de 1770 hasta su finalización en 1974, en la que ganó por un estrecho margen de votos contra el candidato Rojas Pinilla, y el cual tuvo una serie de inconsistencias en el escrutinio electoral que provocó que se hablara ampliamente de un fraude electoral que derivaría en años posteriores el surgimiento del M-19 como una guerrilla urbana. Cabe destacar que Rojas Pinilla gozaba con una alta popularidad, lo que causó muchos cuestionamientos en esta elección. El Frente Nacional trajo para Colombia consecuencias nefastas, pues daría pie a la evolución del conflicto armado interno entre el Estado y las nuevas guerrillas formadas en la década de 1970. Paradójicamente, propició el espacio para la fundación de guerrillas como las FARC, el ELN, el EPL y el M-19, producto del descontento por la hegemonía ejercida por los conservadores y liberales. El país se encontraba en una profunda crisis agraria a consecuencia de la concentración de la tierra, una crisis social y política, lo que permitió el surgimiento de estas guerrillas en su mayoría de carácter campesino. Lastimosamente, el conflicto con estas guerrillas se ha prolongado hasta el siglo XXI y ha provocado diferentes formas de violencia en todo el territorio, tales como el desplazamiento de campesinos, atentados contra el ejército y la sociedad civil, destrucción de las vías públicas, oleoductos, el secuestro tanto de civiles y políticos y
asesinatos selectivos. Esto representa lo que significa el conflicto armado interno en Colombia y sus diferentes etapas a lo largo de los años. El narcotráfico empezó durante las décadas de 1960 y 1970, gracias a la gran demanda de la coca, aumentando la producción y procesamiento de esta en Colombia. Asimismo, para 1975 y 1986 se dio una bonanza marimbera que se tradujo en una entrada de grandes cantidades de dólares a Colombia producto de las actividades de las bandas de narcotraficantes que se dedicaron al cultivo y exportación ilícita de marihuana en la costa caribe, que se venía desarrollando desde finales de los años 60, principalmente en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. Por otro lado, las guerrillas encontraron en el narcotráfico una forma de financiar su lucha de poder. Esto significó para el país una fuerte entrada de dinero que sería utilizada por grupos delincuenciales y grupos paramilitares, los cuales adquirieron mucho poder en los territorios gracias a las economías ilícitas. El país ahora vivirá una nueva fase de la guerra interna, ya no solo en contra de las guerrillas, sino en contra de narcotraficantes, paramilitares y bandas criminales y el Estado. Todo el país logró ver el impacto de la guerra con millones de personas desplazadas por todo el territorio nacional, atentados terroristas en contra de periódicos, entidades gubernamentales, el asesinato de candidatos políticos, asesinato y secuestro de personajes políticos, jueces, periodistas, policías, etc. Ahora se movía una economía ilegal basada en el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, el desplazamiento forzado, las masacres, asesinatos de líderes sociales, entre otros. En este caso, los más afectados han sido los campesinos, puesto que el país vive una fuerte crisis social representada por la violencia por parte de estos grupos al margen de la ley y el mismo Estado. Debido a esta crisis institucional, problemas económicos, sociales y políticos, muchos grupos de jóvenes universitarios de todo el país en las elecciones de 11 de marzo de 1990 en Colombia añadieron lo que se llamó como la séptima papeleta. En este enunciaba plebiscito por Colombia, voto por una asamblea constituyente que reforme la constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo. Colombia pedía cambios definitivos como la creación de una nueva constitución por medio de una Asamblea Nacional Constituyente que reformara la Constitución de 1886, con más de un siglo de vigencia y absolutamente conservadora que no representaba las nuevas necesidades del país. El presidente Virgilio Barco decretó que debía llevarse a cabo un plebiscito constitucional durante la próxima elección presidencial. En este plebiscito, millones de colombianos votaron a favor de la Asamblea para que más adelante, el 4 de julio de 1991, se proclamara la nueva constitución política del país y la que sirvió de referente para que surgieran nuevos procesos de reformas constitucionales en América Latina. Cartagena fue y es un foco de migraciones de todo el departamento de Bolívar y los departamentos a su alrededor. El narcotráfico, las guerrillas y el paramilitarismo obligaron a los campesinos a movilizarse a las ciudades y ubicarse en zonas denominadas invasiones, que a través de los años han logrado denominarse barrios gracias a la urbanización y el acondicionamiento de estos lugares con servicios básicos. Esto ha permitido un crecimiento poblacional significativo, pero también retos en la sociabilidad y en el desarrollo de un plan territorial. En la actualidad, el narcotráfico ha afectado en grandes escalas la seguridad del territorio. El sicariato y la trata de personas se han normalizado en la ciudad. Las luchas entre el microtráfico por los territorios ha afectado significativamente a todos los barrios, además de la utilización del puerto para el tráfico de drogas y otras mercancías, han demostrado la falta de control tanto estatal como privada del puerto marítimo.